El 6 de abril de 2026, a las 13:57 hora del este, la cápsula Orion Integrity cruzó una frontera que ningún ser humano había cruzado en más de medio siglo, a 252.756 millas de la Tierra. Los 4 astronautas a bordo se convirtieron en los seres humanos que más lejos habían viajado de su planeta en toda la historia documentada de la especie. Más lejos que los astronautas del Apolo 13 en 1970, que alcanzaron esa distancia como consecuencia de una emergencia y no como objetivo planificado, más lejos que cualquier tripulación en ninguna misión en ningún momento. Y en ese instante, lo que tenían ante sus ojos no era exactamente lo que los modelos científicos habían predicho que verían. La misión Artemis II fue descrita en los comunicados oficiales como una prueba de sistemas, una misión de verificación diseñada para confirmar que la cápsula Orión funcionaba con personas a bordo, que los sistemas de soporte vital eran suficientes para una trayectoria lunar, y que los 4 astronautas podían completar el viaje y regresar en condiciones que permitieran la planificación de las misiones siguientes. Esa descripción es técnicamente precisa y simultáneamente insuficiente para capturar lo que la misión produjo más allá de sus objetivos formales, porque lo que encontraron ahí afuera no estaba completamente en los manuales, y lo que trajeron de vuelta con ellos no eran solo fotografías. Para entender lo que el Artemis II descubrió, hay que entender primero dónde estuvo. La trayectoria de la misión llevó a la cápsula más allá de la órbita terrestre, baja fuera del escudo magnético que el campo geomagnético de la Tierra proyecta sobre su entorno cercano. Ese escudo, invisible pero real, deflecta la mayor parte de la radiación cósmica que viaja por el espacio profundo. La Estación Espacial Internacional está dentro de ese escudo. Las misiones del transbordador espacial estuvieron dentro de ese escudo. El Artemis II salió de él, y esa salida no fue solo un hito de distancia. Fue el cruce de una frontera física real, con consecuencias reales para los cuerpos de los 4 astronautas y para los instrumentos que viajaban con ellos. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen despegaron el 1 de abril de 2026 desde el Centro Espacial Kennedy, a bordo del cohete SLS, el sistema de lanzamiento espacial, el cohete más potente que la NASA ha construido, con un empuje de despegue de aproximadamente 40 millones de newtons. La cápsula que bautizaron Integrity, Integridad, no iba a aterrizar en la Luna, no iba a entrar en órbita lunar convencional, iba a describir una trayectoria de arco libre que la llevaría alrededor de la Luna y de vuelta a la Tierra, probando cada sistema en condiciones reales mientras sus 4 ocupantes observaban, documentaban y reportaban lo que ningún ser humano había tenido la perspectiva de observar en 54 años. El día 6 de la misión estaba marcado en el calendario científico con una densidad de objetivos que los planificadores habían tardado meses en diseñar. Ese día, la Integrity completaría un sobrevuelo de la Luna que duraría aproximadamente 7 horas. Durante ese tiempo, la tripulación pasaría a 6.545 kilómetros de la superficie lunar, con las 6 ventanas de la cápsula orientadas para maximizar la cobertura visual de las regiones de mayor interés científico. Los astronautas habían entrenado intensivamente con geólogos planetarios, con expertos en cráteres de impacto, con especialistas en composición de la regolita lunar, con astrofísicos, con biólogos espaciales. Esas 7 horas eran el momento para el que ese entrenamiento existía. La lista de 30 objetivos científicos que la tripulación recibió antes del sobrevuelo era el resultado de meses de debate entre equipos científicos de distintas instituciones y países. Cada objetivo representaba una pregunta específica que los instrumentos automáticos no habían podido responder completamente. Una región de la superficie lunar donde la perspectiva humana directa podía añadir información que los orbitadores robóticos no habían podido capturar. La lista era ambiciosa, sabiendo que no todos los objetivos serían observables con la claridad necesaria, que las condiciones de iluminación y la velocidad de la nave limitarían lo que era posible documentar. Pero entre esos 30 objetivos, había uno que los geólogos lunares esperaban con especial expectación. La cuenca oriental tiene un nombre que muy pocas personas reconocen fuera de la comunidad científica especializada, pero que representa uno de los accidentes geológicos más dramáticos del sistema solar interior. Es uno de los cráteres de impacto más grandes de la Luna, con casi 930 kilómetros de diámetro. Se formó hace aproximadamente 3.800 millones de años, en el periodo conocido como el bombardeo tardío intenso, cuando el sistema solar interior fue azotado por una lluvia de cuerpos rocosos que dejó cicatrices en la Luna, en Marte y en la Tierra que todavía hoy pueden leerse en la geología de esos mundos. La Orientale es una de las más espectaculares de esas cicatrices.
Su posición en la Luna es lo que la había mantenido fuera del alcance visual directo de los seres humanos durante toda la era espacial. Se encuentra exactamente en el borde entre la cara visible y la cara oculta del satélite, en una zona que los astrónomos llaman la región de libración. Desde la Tierra, esa posición significa que la cuenca oriental solo puede verse parcialmente, distorsionada por el ángulo, comprimida hasta el punto en que su forma real resulta imposible de apreciar. Los orbitadores robóticos la habían fotografiado en detalle desde la órbita lunar, pero ningún ojo humano había contemplado la cuenca completa, en perspectiva directa, iluminada por el Sol bajo el ángulo correcto, hasta el 6 de abril de 2026. Lo que vio el comandante Reid Wiseman cuando la Integrity se aproximó a la cuenca oriental no era lo que los modelos de entrenamiento le habían preparado para ver. Reportó en tiempo real al control de misión algo que los geólogos en tierra escucharon con una atención que raramente se produce en una sala de científicos acostumbrados a procesar datos con la distancia emocional que su disciplina requiere. Wiseman describió la cuenca con palabras que ningún modelo tridimensional, ninguna imagen satelital, ninguna simulación computacional había generado antes. La perspectiva directa revelaba algo que los datos indirectos no habían capturado. La cuenca era más circular, más ordenada, más simétricamente estructurada de lo que los modelos predecían. Esa discrepancia entre lo que los modelos predecían y lo que el ojo humano observaba directamente no era un error de los modelos en el sentido de que los datos fueran incorrectos. Era una limitación de la perspectiva desde la que esos datos habían sido recopilados. Los orbitadores robóticos cartografían la superficie lunar desde arriba, con instrumentos que miden la topografía, la composición química, la reflectividad espectral. Lo que no pueden hacer es ver desde el ángulo lateral que la Integrity tenía en ese momento, con la luz solar iluminando la cuenca desde una dirección específica que revelaba detalles de la estructura interna que el mapeo orbital no había mostrado con esa claridad. Victor Glover, el piloto de la misión, observó otro cráter de la cara oculta con una descripción que los geólogos lunares todavía están procesando. Reportó que las crestas internas del cráter parecían cubiertas por un material de color claro, casi blanco, que daba la impresión de una capa de nieve o polvo sobre las estructuras rocosas. Era una observación que los datos espectrales de los orbitadores no habían destacado con esa claridad visual. Los geólogos en tierra advirtieron que probablemente se trataba de material eyectado durante el impacto original, lanzado desde el interior del cráter y depositado sobre las crestas exteriores. Pero el matiz visual que Glover describía, esa textura específica bajo esas condiciones de iluminación, añadía una dimensión a la descripción de ese cráter que los datos automáticos no contenían. Sin embargo, lo que estaba a punto de ocurrir mientras la nave Integrity se deslizaba sobre la cara oscura de la Luna, añadiría al registro científico de la misión algo que ninguno de los 30 objetivos de la lista contemplaba, algo que los científicos en el control de misión no esperaban ver, y que cuando ocurrió produjo una reacción que rara vez se produce en una sala llena de investigadores espaciales. La cara oculta de la Luna en penumbra es un entorno visual que los instrumentos automáticos registran de forma diferente a como lo hace el ojo humano. Las cámaras de los orbitadores detectan destellos de luz en imágenes de larga exposición. Los sismómetros registran las ondas producidas por los impactos. Los sistemas de radar miden las alteraciones en la superficie, pero ninguno de esos instrumentos ve en tiempo real, con la inmediatez de la percepción humana directa, lo que ocurre en la superficie mientras ocurre. La tripulación de la Integrity, mirando hacia la superficie en penumbra durante el sobrevuelo, tenía exactamente esa capacidad, y en un intervalo de tiempo que los científicos calculan como extremadamente improbable, la usaron. 6 destellos, brevísimos, brillantes, surgiendo de la oscuridad de la superficie lunar como chispas sobre un fondo negro. Impactos de micrometeoritos en tiempo real, observados a ojo desnudo por seres humanos en el espacio profundo por primera vez en la historia. La probabilidad de que una tripulación humana estuviera mirando hacia el ángulo correcto de la superficie, en el momento correcto, con las condiciones de iluminación correctas para hacer visibles esos destellos, era extraordinariamente baja. Y sin embargo, ocurrió. Y cuando Wiseman lo reportó al control de misión, lo que siguió en esa sala no fue la respuesta mesurada y técnica que suele caracterizar a los científicos de la NASA en sus comunicaciones oficiales. Fue lo que el propio comandante describió después como cierta euforia. La Luna recibe impactos de micrometeoritos de forma continua. Es un proceso geológico activo en el sentido de que la superficie lunar está siendo modificada constantemente por el bombardeo de partículas que van desde el polvo microscópico hasta rocas de metros de diámetro,
sin atmósfera que las frene, sin océanos que amortigüen el impacto, sin erosión eólica que borre las cicatrices. Cada objeto que llega a la Luna deja una marca permanente. Los científicos conocen este proceso desde hace décadas. Lo han medido a través de sismómetros, lo han observado en imágenes de larga exposición, lo han modelado matemáticamente, pero ningún ser humano lo había presenciado a ojo desnudo en tiempo real, hasta el 6 de abril de 2026. La razón por la que los 6 destellos fueron visibles para la tripulación de la Integrity y no lo son normalmente es una combinación de factores que los científicos que analizan el suceso han ido identificando en las semanas posteriores a la misión. El primero es la posición de la nave. La Integrity estaba en un ángulo respecto a la superficie lunar que le proporcionaba una vista de la región, en penumbra bajo condiciones de iluminación que maximizaban el contraste visual. El segundo es el entrenamiento de la tripulación, que había sido instruida para observar activamente la superficie y reportar cualquier anomalía visual, lo que mantiene la atención orientada hacia la superficie de forma sostenida y sistemática. El tercer factor es el más difícil de cuantificar, pero probablemente el más importante. La capacidad del cerebro humano de detectar destellos de luz breve contra un fondo oscuro es extraordinariamente alta, significativamente mayor que la de la mayoría de los sistemas de visión artificial disponibles actualmente. El sistema visual humano evolucionó durante millones de años en condiciones donde detectar movimiento y destellos de luz en la oscuridad tenía valor de supervivencia. Esa capacidad, llevada al entorno del espacio profundo y orientada hacia la superficie lunar, produjo una observación que los instrumentos automáticos a bordo de los orbitadores robóticos no habían registrado con esa claridad en tiempo real. La confirmación de que los destellos eran impactos de micrometeoritos y no artefactos visuales o problemas con los sistemas ópticos de la cápsula requirió el análisis de los datos de múltiples fuentes. Los registros de la red de sismómetros lunares instalados por las misiones Apolo y por misiones robóticas posteriores fueron correlacionados con el momento y la posición de los destellos reportados. La consistencia entre esas fuentes de datos independientes fue la que permitió a los científicos confirmar la naturaleza de lo que la tripulación había observado. Era ciencia en tiempo real, verificada con datos independientes en tiempo diferido, el tipo de observación que la exploración humana directa puede producir y que la robótica sola no había producido de esa forma. Pero mientras la tripulación documentaba esos destellos y el control de misión procesaba la confirmación de su naturaleza, algo más estaba ocurriendo en el exterior de la nave que haría que la observación de los micrometeoritos quedara como el segundo fenómeno más sorprendente de esa jornada. El Sol, desde la perspectiva de la Integrity, estaba comenzando a desaparecer detrás de la Luna. La geometría de la trayectoria de la misión, calculada con meses de anticipación, había creado las condiciones para un eclipse solar total observado desde la órbita lunar, no desde la superficie de la Tierra, donde los eclipses duran minutos en franjas estrechas. Desde el espacio profundo, donde la Luna es lo suficientemente grande para tapar completamente el disco solar desde la perspectiva de la cápsula, los eclipses solares totales observados desde la Tierra son fenómenos que generan una expectación cultural y científica que pocos otros eventos astronómicos igualan. La razón es que el Sol y la Luna, aunque radicalmente diferentes en tamaño, tienen desde la perspectiva terrestre un diámetro aparente casi idéntico, lo que permite que el disco lunar cubra exactamente el disco solar durante la totalidad. Ese equilibrio aparente es una coincidencia gravitacional específica de la distancia actual entre los dos cuerpos, que no existió en el pasado geológico lejano y no existirá en el futuro lejano. Desde la superficie terrestre, ese eclipse dura un máximo de 7 minutos en el punto de mayor totalidad. Desde la posición de la Integrity en la órbita lunar, las condiciones eran completamente diferentes. La Luna, mucho más cercana a la cápsula que al observador terrestre, ocupaba un ángulo visual mayor. El Sol quedó completamente oculto durante 54 minutos. 54 minutos con la corona solar, la atmósfera exterior del Sol, visible en toda su extensión alrededor del disco lunar negro. La corona solar es la región del Sol menos comprendida por la física solar moderna. Es significativamente más caliente que la superficie solar, lo que viola la intuición física de que la temperatura debería disminuir con la distancia a la fuente de calor. ¿Por qué la corona es más caliente que la fotosfera solar? Es uno de los problemas abiertos de la astrofísica contemporánea. Victor Glover describió el eclipse desde la cápsula, con una precisión que combinaba el reporte técnico con la conciencia de estar describiendo algo que ningún ser humano había presenciado desde ese punto del espacio en la historia. Reportó que el Sol había desaparecido completamente detrás de la Luna y que la corona era visible y brillante,
extendida en todas las direcciones alrededor del disco lunar negro, creando un halo de luz alrededor de todo el satélite, y añadió una observación que se convirtió en la frase más citada de toda la misión, que los seres humanos probablemente no habían evolucionado para ver lo que estaban viendo, que era verdaderamente difícil de describir, que era increíble. No como retórica de astronauta, sino como descripción literal de una experiencia para la que el lenguaje humano no tiene categorías previas. Pero lo que el equipo científico observó durante esos 54 minutos de totalidad añadiría al registro de la misión algo que la NASA todavía no ha podido explicar completamente. Un fenómeno luminoso en el borde del disco lunar que los modelos de física solar no anticipaban con esa claridad desde ese ángulo específico. Durante la totalidad del eclipse, los instrumentos científicos de la Integrity registraron datos de la corona solar con una resolución y desde un ángulo que ninguna misión anterior había podido proporcionar. La corona solar ha sido estudiada desde la Tierra durante décadas, con instrumentos llamados coronógrafos que crean artificialmente un eclipse bloqueando el disco solar para que la corona sea visible. Ha sido estudiada por sondas solares que se han aproximado al Sol a distancias que ninguna misión tripulada ha intentado, pero nunca había sido observada por ojos humanos, desde la órbita lunar, con la Luna actuando como cronógrafo natural perfecto durante 54 minutos. El fenómeno que los científicos no habían anticipado completamente fue un brillo en el borde del disco lunar, que no podía explicarse exclusivamente por la emisión de la corona solar. Los modelos de física solar predecían el perfil de la corona con bastante precisión, pero había un componente del brillo observado que los modelos no reproducían completamente. Las explicaciones posibles incluían la luz zodiacal, el brillo producido por el polvo interplanetario que llena el sistema solar interior y refleja la luz solar, o una combinación de la corona y la luz zodiacal, en proporciones que los modelos no habían calculado para ese ángulo específico. La NASA confirmó oficialmente que el equipo de ciencias estaba investigando el origen de ese brillo. En el lenguaje institucional de la agencia, esa formulación significa que no tienen todavía una respuesta definitiva. Un fenómeno luminoso sin explicación definitiva en el borde de la Luna durante el primer eclipse solar observado por seres humanos desde la órbita lunar en la historia. No era una anomalía que sugiriera ninguna física nueva ni ningún fenómeno desconocido. Era muy probablemente una combinación de efectos conocidos en proporciones que los modelos no habían calculado para esas condiciones específicas. Pero la palabra probablemente en ese contexto es exactamente el tipo de imprecisión que la ciencia solar trabaja para eliminar. Y los datos del Artemis II eran el conjunto de observaciones más valioso disponible para reducir esa imprecisión. Los análisis tardarían meses en producir respuestas definitivas. La corona solar tiene un significado que va más allá de la curiosidad científica. Es el origen del viento solar, el flujo constante de partículas cargadas que el Sol emite en todas las direcciones y que interactúa con los campos magnéticos de los planetas. Ese viento solar es parte de lo que la Tierra tiene que gestionar con su campo magnético para mantener las condiciones que permiten la vida en su superficie. Entender la dinámica de la corona solar es parte de entender cómo el Sol afecta a su entorno planetario. Y los datos de 54 minutos de observación desde la órbita lunar, con la Luna como pantalla perfecta, eran una contribución a ese entendimiento que ninguna misión anterior había podido proporcionar desde esa perspectiva. Los 4 astronautas estaban equipados con gafas de eclipse diseñadas específicamente para ese momento. Era un equipamiento que ninguna misión anterior había necesitado llevar, porque ninguna misión anterior había tenido la perspectiva necesaria para observar un eclipse solar total desde la órbita lunar. Las gafas de eclipse son tecnología sencilla, diseñada para proteger la retina de la radiación solar directa durante la observación de un eclipse. Llevarlas a la órbita lunar era un detalle de planificación que decía mucho sobre el nivel de anticipación con que la NASA había diseñado cada aspecto de la misión. Y cuando llegó el momento de usarlas, durante 54 minutos que ningún ser humano había experimentado antes en ese lugar, cumplieron exactamente su función. En un rincón de la cápsula Orion Integrity, durante los 10 días que duró la misión, viajó algo que no generó cobertura mediática comparable a las fotografías de la cara oculta de la Luna ni al eclipse solar total. No tenía ventanas para transmitir imágenes. No producía declaraciones en tiempo real que el control de misión pudiera compartir con el público. Era una caja pequeña que contenía 4 dispositivos del tamaño aproximado de una memoria USB. Y dentro de esos dispositivos viajaba tejido vivo, tejido de médula ósea humana cultivado en laboratorio, crecido a partir de las células de los propios 4 astronautas. No tejido genérico, tejido específico de Reid Wiseman, tejido específico de Victor Glover, tejido de Christina Koch,
tejido de Jeremy Hansen. El experimento se llama Avatar, acrónimo en inglés de Virtual Astronaut Tissue, análogo de Astronauta Virtual. Fue desarrollado por el Instituto Wise de la Universidad de Harvard, en colaboración con la NASA, y su objetivo es resolver un problema que la medicina espacial lleva décadas identificando, sin poder abordarlo con la precisión suficiente. El problema es este: los seres humanos que viajan al espacio profundo están expuestos a una combinación de factores que dañan su biología de formas que los médicos conocen en términos generales pero no comprenden completamente en sus mecanismos específicos, en su cronología exacta, ni en su variación de persona a persona. La radiación del espacio profundo es el factor más estudiado y el menos resuelto. La intensidad de la radiación cósmica más allá del escudo magnético terrestre es aproximadamente 70 veces mayor que en la superficie de la Tierra. En condiciones de alta actividad solar puede ser significativamente mayor. Esa radiación incluye los rayos cósmicos galácticos, partículas de alta energía procedentes de fuera del sistema solar que atraviesan el blindaje de las naves espaciales sin ser detenidos completamente. Incluye partículas energéticas solares emitidas durante erupciones en la corona del Sol, y durante la misión Artemis II, los sistemas de medición de radiación más avanzados jamás enviados con tripulación humana registraron cada variación de ese entorno radiológico en tiempo real. Pero el problema que Avatar intenta resolver va más allá de medir cuánta radiación hay en el espacio profundo. Ese problema ya está relativamente bien caracterizado. El problema que Avatar aborda es cómo responde el tejido humano específico de cada persona a esa radiación específica durante el tiempo específico de exposición. La distinción es crucial. Dos personas pueden recibir exactamente la misma dosis de radiación y responder de formas significativamente diferentes a nivel celular y molecular, dependiendo de su genética específica, de su historia médica, de su estado metabólico. Esa variación individual es la que los métodos anteriores de monitorización médica no podían capturar. El método tradicional de monitorización médica en las misiones espaciales es elegante en su sencillez, pero limitado en su resolución. Los médicos de la NASA toman muestras de sangre y otros fluidos antes del lanzamiento y después del amerizaje. Comparan esas muestras para identificar diferencias entre el estado inicial y el estado final. Es una fotografía antes y otra después, sin ningún registro de lo que ocurrió en el medio, sin datos sobre cuándo comenzaron los cambios, a qué velocidad se produjeron, qué sistemas fueron afectados primero, qué mecanismos celulares estuvieron involucrados en cada momento. El antes y el después existe. El durante el proceso real del daño mientras ocurre, hasta el Artemis II había sido invisible. La médula ósea es el tejido que los diseñadores del experimento Avatar eligieron como modelo principal por razones específicas. Es el tejido más sensible a la radiación del cuerpo humano. Es responsable de la producción de todos los componentes de la sangre: los glóbulos rojos que transportan el oxígeno, los glóbulos blancos que constituyen el sistema inmunitario, las plaquetas que permiten la coagulación. Es, en sentido funcional, el sistema inmune en su estado de producción. Cuando la radiación daña la médula ósea, las consecuencias se extienden a todos los sistemas que dependen de esa producción. El riesgo no es solo el cáncer, aunque el cáncer es una consecuencia documentada. Es el colapso progresivo de la capacidad inmunitaria que hace que infecciones menores se vuelvan graves, que virus latentes dormidos en el organismo de casi todos los adultos se reactiven, que el organismo pierda la capacidad de responder a amenazas que en condiciones normales gestionaría sin consecuencias. Los 4 dispositivos del sistema Avatar viajaron exactamente la misma trayectoria que los 4 astronautas. Estuvieron expuestos exactamente a la misma radiación durante exactamente el mismo tiempo, en las mismas condiciones de microgravedad, de temperatura, de entorno radiológico. La diferencia entre el tejido dentro de los dispositivos y el tejido dentro de los cuerpos de los astronautas era mínima en términos de exposición física, pero los dispositivos podían ser analizados con una profundidad que los cuerpos vivos no permiten. Podían ser sometidos a secuenciación de ARN a nivel de célula individual, midiendo cómo cambiaron miles de genes dentro de cada célula durante los 10 días del viaje. Esa resolución de análisis, aplicada a tejido que había estado en el espacio profundo, era algo que la NASA nunca había tenido antes. Nadie en los comunicados oficiales de la misión formuló explícitamente lo que los resultados del Avatar podrían revelar, pero los investigadores del Instituto WIS, que diseñaron el experimento,
Llevaban años esperando exactamente esta oportunidad, y lo que anticipaban encontrar en el análisis redefinía la forma de entender el riesgo individual de cada astronauta en misiones futuras. La directora de Ciencias Biológicas y Físicas de la NASA describió el experimento Avatar antes del lanzamiento con una frase que no sonaba a retórica institucional. Nunca hemos hecho esto antes. Era una declaración técnicamente precisa. La medicina espacial había enviado organismos vivos al espacio profundo en misiones no tripuladas. Había estudiado los efectos de la radiación en tejidos biológicos en experimentos en la Estación Espacial Internacional, pero nunca había enviado tejido individualizado de los propios astronautas de la misión, viajando con ellos, expuesto exactamente a las mismas condiciones que sus cuerpos para ser analizado con la resolución molecular que la tecnología de secuenciación de última generación permite. Los 4 dispositivos del Avatar completaron los 694.000 millas del viaje total del Artemis II. Estuvieron fuera del escudo magnético durante los días que la misión pasó en el espacio profundo. Alcanzaron la misma distancia máxima de 252.756 millas que los astronautas y regresaron a la Tierra junto con ellos el 10 de abril de 2026, cuando la cápsula Integrity amerizó frente a las costas de San Diego. Inmediatamente después del amerizaje, los dispositivos fueron transferidos a los equipos científicos que los esperaban y enviados al laboratorio de Harvard, donde comenzaría el análisis más complejo y potencialmente más revelador de toda, la misión. El análisis de secuenciación de ARN a nivel de célula individual es una tecnología que no existía en la forma actual hace una década. Permite leer la actividad genética de cada célula individual de una muestra, identificando qué genes están activos, cuáles están silenciados, cómo ha cambiado la expresión genética en respuesta a los factores del entorno. Aplicada al tejido del Avatar, esta tecnología produciría algo que los científicos describieron como un mapa genético del daño de la radiación en tejido humano real, en tiempo real, individualizado por persona. Ese mapa, cuando los análisis estuvieran completos, sería la información más detallada disponible sobre cómo el espacio profundo modifica la biología humana a nivel molecular. Los resultados del Avatar no estarán disponibles en días ni en semanas. El análisis de secuenciación a nivel de célula individual de 4 muestras de tejido expuestas a las condiciones del espacio profundo es un proceso que los investigadores calculan en meses de trabajo de laboratorio antes de poder publicar resultados verificados. Pero lo que ese análisis puede revelar tiene implicaciones que van mucho más allá del Artemis II. Si puede demostrar que 2 astronautas expuestos a la misma radiación responden de formas significativamente diferentes a nivel genético, esa información cambia la forma en que la NASA puede planificar las misiones futuras, permitiendo protocolos médicos personalizados en lugar de protocolos uniformes aplicados a toda la tripulación. La pregunta que el experimento Avatar plantea en su formulación más directa es si existe lo que los médicos espaciales llaman resistencia individual a la radiación. La idea de que algunos seres humanos son significativamente más resistentes que otros a los efectos biológicos de la radiación cósmica. En la medicina oncológica, donde la radioterapia utiliza radiación para tratar tumores, hace décadas que los médicos saben que los pacientes responden de formas muy diferentes a la misma dosis de radiación. Algunos experimentan efectos secundarios graves. Otros toleran el tratamiento con consecuencias mucho menores. Esa variación tiene bases genéticas parcialmente identificadas, pero no completamente comprendidas. Si esa variación individual existe también en la respuesta a la radiación del espacio profundo, las implicaciones para la selección y la preparación de tripulaciones de misiones de larga duración son significativas. En la forma actual, la NASA aplica los mismos protocolos de protección radiológica y los mismos límites de exposición acumulada a todos los astronautas. Esa aproximación uniforme es la única posible cuando no hay datos sobre la variación individual. Pero si el Avatar demuestra que algunos astronautas metabolizan el daño radiológico de formas que les hacen significativamente más vulnerables, esa información permitiría identificar esas vulnerabilidades antes del vuelo y diseñar protocolos de protección específicos para cada persona. El segundo nivel de información que el Avatar puede proporcionar es la cronología del daño. Los análisis de antes y después de los vuelos anteriores identifican que los astronautas regresan con ciertas marcas biológicas que no tenían al partir, pero no dicen cuándo comenzaron esos cambios. El daño en la médula ósea empieza en el primer día de exposición a la radiación del espacio profundo, o tarda una semana en ser detectable a nivel celular. Los mecanismos de reparación del ADN que el organismo activa en respuesta a la radiación son suficientes durante los primeros días y se vuelven insuficientes a partir de cierto umbral de exposición. Acumulada,
Esas preguntas son las que definen el diseño de las contramedidas médicas, y el avatar tiene la resolución temporal para comenzar a responderlas. El tercer nivel es el que conecta directamente con las misiones a Marte. Una misión tripulada a Marte en la arquitectura que la NASA está desarrollando duraría entre 2 y 3 años. De ese tiempo, entre 12 y 18 meses se pasarían en el espacio profundo durante los viajes de ida y regreso, expuestos a la radiación cósmica sin el escudo magnético terrestre. La dosis acumulada durante ese tiempo sería aproximadamente 100 veces mayor que la del Artemis II. Los modelos actuales predicen que esa exposición aumenta el riesgo de cáncer de forma significativa y puede producir deterioro cognitivo, daño cardiovascular y supresión inmunitaria. Pero esos modelos son extrapolaciones. Los datos reales de cómo el tejido humano responde a esa clase de radiación durante periodos largos no existen todavía. El avatar es el primer paso hacia esos datos. La medición de la radiación durante el Artemis II no se limitó al experimento Avatar. La misión llevaba los sistemas de medición de radiación más avanzados jamás enviados con tripulación humana al espacio profundo. 6 sensores activos distribuidos en distintos puntos de la cabina registraron el entorno radiológico en tiempo real durante los 10 días. Cada astronauta llevaba un dosímetro personal que medía su exposición individual, teniendo en cuenta que la posición dentro de la cápsula puede afectar a la dosis recibida dependiendo del ángulo de incidencia de la radiación. Y el monitor alemán Matroska Astrorad, con 6 veces la resolución de su predecesor en el Artemis, proporcionó datos sobre los iones pesados, las partículas de mayor energía y las más biológicamente dañinas del espacio profundo. Los iones pesados son el componente de la radiación cósmica que los físicos de radiación consideran más problemático para la biología humana. A diferencia de los rayos X o los rayos gamma, que interactúan con el tejido de forma relativamente uniforme, los iones pesados depositan grandes cantidades de energía en trayectorias lineales a través del tejido celular, produciendo daño localizado e intenso en el ADN que los mecanismos de reparación del organismo gestionan con mayor dificultad. Los estudios con animales expuestos a niveles de iones pesados, similares a los del espacio profundo, han documentado deterioro cognitivo, alteraciones del comportamiento y daño cardiovascular que persiste después de la exposición. El Matroska Astrorad del Artemis II proporcionó los datos más detallados disponibles sobre la composición de la radiación en la trayectoria lunar real, y lo que esos datos, combinados con los resultados del Avatar cuando estuvieran disponibles, revelarían sobre la diferencia entre la radiación en la trayectoria lunar y la radiación en las simulaciones que los ingenieros usaban para diseñar los sistemas de protección, cambiaría algunos supuestos fundamentales en la planificación de las misiones futuras. Hay un aspecto del Artemis II que conecta los 3 descubrimientos que esta misión produjo de formas que no son evidentes cuando se describen por separado. Las observaciones de la cuenca orientale y los impactos de micrometeoritos son datos sobre la superficie lunar que afectan a la planificación de las misiones que aterrizarán en la Luna. El eclipse solar y el fenómeno luminoso en el borde del disco son datos sobre el entorno solar que afectan a la comprensión de los riesgos de radiación en el espacio cercano a la Luna. Y el experimento Avatar es la medición directa de cómo ese entorno de radiación afecta al tejido humano real. Los 3 están conectados porque todos son parte del mismo problema: entender el entorno real del espacio profundo cercano a la Luna y lo que ese entorno hace a los seres humanos que lo habitan. La misión Artemis III aterrizará en el polo sur lunar. Sus astronautas pasarán tiempo en la superficie, realizarán actividades extravehiculares, recogerán muestras y operarán en un entorno de radiación que los datos del Artemis II están ayudando a caracterizar con mayor precisión. El polo sur lunar tiene características específicas que lo hacen científicamente valioso y también técnicamente desafiante. Los cráteres permanentemente en sombra, donde la luz solar nunca llega y donde los datos de los orbitadores sugieren la presencia de hielo de agua, son el objetivo científico principal. Pero son también regiones donde la topografía crea condiciones de radiación específicas que los modelos necesitan los datos del Artemis II para predecir con precisión. Lo que los 4 astronautas del Artemis II trajeron de vuelta el 10 de abril de 2026 no era solo el registro de un viaje histórico. Era un conjunto de datos científicos, algunos publicados inmediatamente y otros que tardarán meses o años en ser completamente analizados, que son la base sobre la que las misiones siguientes construirán su comprensión del entorno que van a habitar. La geología de la cuenca oriental vista desde esa perspectiva.
La dinámica de la corona solar observada durante 54 minutos de totalidad, el comportamiento del tejido humano individualizado en el espacio profundo. Cada uno de esos conjuntos de datos es un capítulo de un conocimiento que la humanidad está construyendo para hacer posible lo que todavía no es posible: la presencia humana permanente más allá de la Tierra. Hay un patrón que los historiadores de la exploración científica reconocen en casi todos los momentos de descubrimiento significativo. El momento del descubrimiento rara vez es el momento en que el descubrimiento se reconoce como tal. Las observaciones de Wiseman sobre la circularidad de la cuenca oriental fueron reportadas en tiempo real al control de misión. La excitación en la sala fue inmediata, pero la comprensión completa de lo que esa discrepancia entre la observación directa y los modelos previos significa para la geología lunar tardará años en desarrollarse. A medida que los científicos integren esos datos con los de los orbitadores robóticos y con los modelos de dinámica de impacto que la observación de Wiseman está ayudando a refinar. Lo mismo ocurre con el fenómeno luminoso durante el eclipse. La observación fue inmediata. La descripción de los astronautas fue clara y detallada. Pero la explicación, la física que produce ese brillo específico en ese borde del disco lunar, desde ese ángulo con esas condiciones de iluminación, es un problema que los astrofísicos solares están trabajando con los datos de la misión. La corona solar es uno de los objetos de estudio más activos de la astronomía contemporánea, y los datos de 54 minutos de observación desde la órbita lunar son una contribución que se integrará en esa investigación durante años, refinando los modelos de estructura y dinámica coronal de formas que solo serán completamente visibles en retrospectiva. El experimento Avatar sigue el mismo patrón, pero con una escala temporal más larga. Los dispositivos están en el laboratorio de Harvard. El análisis de secuenciación de ARNA a nivel de célula individual es un proceso que requiere meses de trabajo técnico especializado antes de que los resultados sean verificables y publicables. Lo que sabremos cuando ese análisis esté completo podría ser que la respuesta de los 4 tejidos individuales a la radiación del espacio profundo fue similar, lo que reforzaría la aproximación uniforme a los protocolos de protección. O podría ser que hubo diferencias significativas entre los 4 tejidos, lo que abriría una investigación sobre las bases genéticas de esa variabilidad y sus implicaciones para la selección y preparación de astronautas. Ninguna de esas 2 posibilidades es trivial. Si los tejidos respondieron de forma similar, ese es un resultado que el campo de la medicina espacial necesitaba para validar sus modelos de respuesta uniforme. Si respondieron de formas diferentes, ese es un resultado que cambia la forma de pensar sobre la medicina espacial personalizada y que tiene implicaciones directas para cómo se diseñan los protocolos de las misiones a Marte. En ciencia, los resultados que confirman los modelos son valiosos porque validan el conocimiento existente. Los resultados que contradicen los modelos son más valiosos todavía porque señalan dónde el conocimiento es incompleto. El Avatar producirá uno u otro tipo de resultado. Ambos son necesarios. La conexión entre el experimento Avatar y el eclipse solar que la tripulación observó durante el sobrevuelo lunar es más directa de lo que parece. Los datos de la corona solar durante el eclipse incluyen información sobre la dinámica del viento solar en las condiciones específicas de ese momento de la actividad solar. El viento solar es el origen de las partículas energéticas que contribuyen a la radiación del espacio profundo. Entender la dinámica de la corona es parte de entender la fuente de esa radiación. Y los datos del Avatar miden cómo esa radiación procedente de esa corona afecta al tejido humano específico. Los 3 experimentos, la observación geológica, la observación solar y el experimento biológico, son partes del mismo sistema de conocimiento sobre el entorno lunar y sus efectos en los seres humanos. El comandante Wiseman expresó esa conexión de una forma que no era científica en su formulación, pero que capturaba algo que la formulación científica no siempre comunica. Cuando vio la cuenca oriental y reportó que sus modelos cerebrales no estaban procesando correctamente lo que tenía ante sus ojos, estaba describiendo algo que los científicos conocen pero raramente formulan con esa honestidad: que la realidad es más compleja que los modelos que usamos para representarla, y que la observación directa en el lugar donde los fenómenos ocurren añade dimensiones que los datos indirectos no capturan completamente. Esa observación directa, esa presencia humana en el lugar, es la razón por la que el Artemis II producirá conocimiento que los orbitadores robóticos solos no habrían podido generar. Sin que ningún comunicado oficial lo formulara en esos términos, lo que el Artemis II había demostrado era que la diferencia entre enviar máquinas y enviar personas al espacio profundo no era solo una diferencia de capacidad técnica, sino una diferencia de tipo de conocimiento
y que ese segundo tipo era irreemplazable para las preguntas que la exploración de Marte tendría que responder. Los 6 sensores de radiación, el dosímetro personal de cada astronauta y el monitor de iones pesados del Artemis II produjeron el conjunto de datos de radiación en la trayectoria lunar más detallado disponible. Esos datos no son solo una medición del entorno del Artemis II, son la referencia con la que los ingenieros de protección radiológica diseñarán los sistemas de blindaje del Artemis III, del Artemis IV y de cualquier misión futura que siga la misma trayectoria hacia la Luna. La diferencia entre los modelos de radiación que los ingenieros usaron para diseñar el Artemis II y los datos reales que la misión recopiló es exactamente el tipo de información que hace que los diseños siguientes sean más precisos y los márgenes de seguridad más exactamente calculados. Hay algo que los 3 descubrimientos del Artemis II, la geología lunar, el eclipse solar y el experimento Avatar, tienen en común más allá de su valor científico individual. Los 3 fueron posibles porque había personas a bordo. Los impactos de micrometeoritos fueron detectados porque 4 astronautas estaban mirando activamente la superficie en el momento correcto. El eclipse fue observado con la profundidad de descripción que solo el ojo humano entrenado puede proporcionar desde ese ángulo. El Avatar funciona porque el tejido de esos 4 astronautas específicos viajó con ellos, expuesto exactamente a las condiciones que sus cuerpos experimentaron. Sin personas, esos descubrimientos específicos, en esa forma específica, en ese momento específico, no habrían ocurrido. Ese es el argumento más concreto disponible para la exploración espacial humana, en la era en que los sistemas robóticos son extraordinariamente capaces. No que las máquinas sean inferiores en general, no que el romanticismo de la aventura humana justifique el costo y el riesgo, sino que hay preguntas específicas que la presencia humana en el lugar puede responder de formas que la robótica no puede replicar completamente. La cuenca oriental es más circular de lo que los modelos predecían. Ese conocimiento existe porque Reid Wiseman la miró con sus propios ojos desde 600 kilómetros de distancia. Y lo que vio no coincidía con lo que había aprendido en el entrenamiento. Ese tipo de observación no estaba en ningún algoritmo. El 10 de abril de 2026, cuando la cápsula Integrity amerizó en el Pacífico y los 4 astronautas fueron declarados en buen estado de salud, la historia que los medios contaron fue la de los récords rotos, las fotografías históricas, el regreso de los seres humanos al espacio profundo después de más de medio siglo. Era una historia verdadera y merecía ser contada. Pero había otra historia del Artemis II que se estaba desarrollando en paralelo, más lentamente en los laboratorios donde los datos científicos de la misión estaban comenzando a ser analizados. Una historia cuyo final no podía escribirse en los días que siguieron al amerizaje porque sus capítulos más importantes todavía no estaban disponibles. Los modelos de la cuenca oriental que los geólogos lunares usaban antes del Artemis II tenían márgenes de error que los científicos conocían, pero no podían cuantificar con precisión sin datos de observación directa desde esa perspectiva específica. Ahora esos datos existen. La circularidad que Wiseman describió, la distribución de las regiones oscuras y claras que reportó en tiempo real, la textura de la cuenca vista desde ese ángulo, bajo esas condiciones de iluminación, todo eso es información que los geólogos están integrando en los modelos de dinámica de impacto lunar. Los modelos refinados con esos datos serán más precisos en sus predicciones sobre la estructura de la superficie lunar en las regiones que las misiones siguientes explorarán. La importancia de esa precisión no es abstracta. El Artemis III aterrizará en el polo sur lunar. Sus astronautas realizarán actividades extravehiculares en una región donde la geología de la superficie es directamente relevante para la seguridad de las operaciones. La estructura del terreno, la presencia de cráteres de distintas edades y tamaños, la distribución de materiales eyectados por impactos antiguos, todo eso determina qué rutas son navegables, dónde puede instalarse el equipo, qué regiones son de mayor interés científico para la recolección de muestras. Los modelos más precisos que los datos del Artemis II permiten construir son directamente aplicables a la planificación de esas operaciones. El fenómeno luminoso observado durante el eclipse solar tendrá una resolución que puede tardar años en ser completamente establecida. La física solar es un campo donde las preguntas fundamentales sobre la estructura y la dinámica de la corona llevan décadas abiertas y donde cada nuevo conjunto de datos añade resolución sin producir respuestas definitivas inmediatas. Los datos del Artemis II son una contribución que los investigadores de física solar recibirán como lo que son: observaciones únicas desde una perspectiva nunca antes disponible.
que necesitan ser integradas en los modelos existentes y correlacionadas con datos de otras fuentes antes de poder producir conclusiones verificables. Ese proceso es lento por razones que tienen que ver con la naturaleza de la investigación científica, no con la calidad de los datos. El experimento Avatar es el que tiene el horizonte temporal más largo y potencialmente el impacto más transformador. Los resultados del análisis de secuenciación de ARN a nivel de célula individual que el Instituto Weiss de Harvard realizará con los tejidos del experimento podrían cambiar la forma en que la medicina espacial piensa sobre la preparación individual de astronautas para misiones de larga duración. Si los datos muestran variabilidad significativa entre los 4 tejidos en su respuesta a la radiación, esa variabilidad necesitará ser explicada en términos genéticos y moleculares. Esa explicación es en sí misma un programa de investigación de años, y los resultados de ese programa de investigación son los que informarán el diseño de los protocolos médicos de las misiones a Marte. Hay algo en la naturaleza de los descubrimientos científicos que los hace difíciles de comunicar en tiempo real. Un récord de distancia puede comunicarse en un número. Una imagen de la cara oculta de la Luna puede mostrarse directamente, pero la significación de una discrepancia entre un modelo geológico y una observación directa, la importancia de un fenómeno luminoso cuya explicación todavía no está completa, las implicaciones de un mapa genético de la respuesta individual a la radiación cósmica, son cosas que requieren contexto, proceso y tiempo para ser completamente articuladas. Esa dificultad de comunicación es parte de por qué la historia científica del Artemis II es menos visible que su historia de récords y fotografías. No porque sea menos importante, sino porque su importancia tarda más en hacerse legible. Y esa diferencia entre la historia inmediata y la historia profunda de una misión espacial, entre lo que puede contarse en las horas que siguen al amerizaje y lo que solo puede contarse con años de análisis y perspectiva, es exactamente lo que separa la comprensión superficial de la exploración espacial de la comprensión de lo que realmente está ocurriendo cuando la humanidad envía personas al espacio profundo. Christina Koch, que describió la cara oculta de la Luna con la sensación de estar viendo algo que su cerebro no estaba preparado para ver, volvió a la Tierra con esa experiencia integrada en su comprensión del espacio de una forma que ninguna simulación en Tierra podía haber producido. Victor Glover, que comparó las crestas del cráter con una nevada y describió la corona solar con la precisión de alguien que estaba viendo algo simultáneamente hermoso y técnicamente significativo, lleva ahora consigo un conjunto de observaciones directas que alimentarán su contribución a la ciencia espacial durante años. Jeremy Hampson, el primero de su país en alcanzar esa distancia, describió el momento del eclipse con la conciencia de estar en un lugar que ningún ser humano había estado antes bajo esas condiciones. Reid Wiseman, como comandante, había mantenido durante los 10 días la responsabilidad de hacer funcionar la misión mientras simultáneamente la observaba con los ojos de alguien que sabe que lo que está viendo no volverá a ser. Visto de exactamente esa forma, su observación de la cuenca orientale, reportada en tiempo real con la precisión de un piloto y la curiosidad de un científico, es el tipo de contribución que la exploración humana del espacio puede hacer y que la robótica sola no puede replicar. No porque los instrumentos de los orbitadores sean inferiores en su capacidad de medición, sino porque la síntesis de múltiples canales de información en una observación única, formulada como pregunta al control de misión en tiempo real, es algo que el cerebro humano hace de formas que los algoritmos no replican completamente. La historia del Artemis II, que quedará en el registro científico, no es la historia de los récords. Es la historia de 3 conjuntos de datos que están siendo analizados ahora mismo en laboratorios de geología planetaria, de física solar y de biología molecular. Esos datos son el legado real de la misión, más duradero que cualquier fotografía y más significativo que cualquier número de millas. Son el fundamento sobre el que el Artemis III construirá su comprensión del lugar donde va a aterrizar. Son la base sobre la que la medicina espacial desarrollará los protocolos que protegerán a las tripulaciones que van más lejos. Son la contribución del Artemis II a un conocimiento acumulativo que la humanidad está construyendo con cada misión, cada observación, cada muestra de tejido y cada lectura de sensor. Si esta historia te ha abierto preguntas sobre lo que la exploración humana del espacio profundo puede descubrir que la robótica sola no puede, si los 3 descubrimientos del Artemis II te parecen tan fascinantes en su profundidad científica como en su espectacularidad visual, entonces ya entiendes algo sobre la exploración espacial que va más allá de los titulares. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video. Deja en los comentarios cuál de los 3 descubrimientos te parece más importante: la geología de la cuenca orientale,
el eclipse solar y su fenómeno inexplicado, o el experimento Avatar y lo que puede revelar sobre la biología humana en el espacio profundo. Y comparte este video con alguien que crea que la exploración espacial es solo cuestión de llegar más lejos, porque ahora sabes que lo más importante no siempre es lo que aparece en la portada.